Económica del país. Agradecemos al economista Ignacio Muncho su presencia esta mañana acá en Buen Día. Gracias por... ¡Qué puntualidad, Muncho! La verdad que un gusto estar aquí con ustedes en este, programa nuevo, para mí, primera vez que vengo. Sí. Se respira realmente a pesar de los tapabocas, una gran energía y ilusión, así que es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Precisión de economista, total, ¿no? La puntualidad sí. es- Bueno, pero vamos hablando por la inflación, que está en el 10,86%, la inflación acumulada en abril, es decir, explicada por el coronavirus, por la situación del dólar y también por el aumento de las tarifas. Ahora, entonces... ¿cuál es el verdadero impacto que esto está teniendo en los bolsillos de los uruguayos? Que es lo que uno primero piensa, ¿no, Ignacio? Sí. Y en la economía del hogar. Lo primero que hay que tener claro que es una muy mala noticia que la inflación haya sobrepasado el 10%, ¿no? Eso es lo primero, es puntual de este mes, pero históricamente en el Uruguay, yo diría en los últimos 15 años, el 10% de la inflación era el ancla fundamental de la política macroeconómica. No, por suerte no está la cláusula gatillo, ¿no? Todos sabíamos, por lo menos, los tomadores de decisiones, cuando la inflación cortaba el 10%, se iban a tomar medidas para tratar de lo más rápido posible que vuelva. Así pasó, por ejemplo, en el 2016, donde cortó también el 10% y después volvió. Ahora vamos a ver por las razones de esto, pero lo primero que quiero enfatizar es la relevancia de tener la inflación bajo control. Si hay una variable a nivel económico, macroeconómico relevante, que resume mucha información, esto es lo importante a entender de la relevancia de la inflación, que resume decisiones individuales a la hora de fijar precios que dependen de la confianza que se tiene en las políticas públicas del gobierno, de manejo de la política monetaria, de la política fiscal, de la política salarial. Entonces es un indicador que incluye mucha información, porque están las decisiones de todos los fijadores de precios que están diciendo subo o no subo. Claro. Entonces, en este momento se fue a un número preocupante. Pero en ese sentido, ahora que hablabas vos de políticas de gobierno ayer, lo hablábamos acá con el secretario de la Presidencia, finalmente se va a acordar un congelamiento de algunos precios, es decir, aparentemente por 3 meses, y trascienden los productos habituales de una canasta básica, ¿no? Como para que realmente se sientan en los bolsillos. ¿Eso cómo puede condicionar el número que vos estabas hablando? ¿Puede bajar un poquito la inflación? La realidad, cuando uno se fija antecedentes a nivel del país y tiene que irse para muchos años en el pasado y se fija a nivel internacional, nunca ha funcionado, ¿no? Esto, o sea, los controles de precios nunca han funcionado para frenar la inflación. ¿Y para qué funcionan? Ojalá sea una excepción, porque la verdad que Uruguay necesita hacer que la inflación vuelva. Los antecedentes mundiales, regionales, cercanos, basta con cruzar el Río de la Plata, muestran que los controles de precios, los pedidos de controles de precios, los precios cuidados, llámenle como quieran llamarle, nunca han funcionado. Esa es la verdad. ¿Y qué medidas habría que tomar para que sí funcione una moderación en la inflación? El Banco Central está proyectando para el tercer trimestre una mejora en ese sentido, ¿no? Sí, la inflación es un indicador muy complejo porque tiene detrás un componente de credibilidad. El Banco Central tiene un objetivo del 7% de máxima inflación de hace muchos años que nunca se ha cumplido, más allá de algunas excepciones. Sí. O sea, eso como señal es muy malo. El actual presidente del Banco Central, recién asumido, dijo que iba a hacer todos los esfuerzos para colocar la inflación por debajo del 7% dentro del objetivo. Lo primero que se necesita es credibilidad, o sea, dar señales convincentes para el sector privado de que se va a tener una inflación más baja. Después se necesita la ayuda de otras políticas, la política fiscal. O sea, una política expansiva como hemos tenido en el pasado no ayuda a una inflación baja. Una política como va a tener que llevar adelante en el futuro cercano, una vez que salgamos de este agujero de la crisis gigantesca que estamos viviendo, va a tener que acompañar la política fiscal, la política monetaria. O sea, es muy complejo controlar la inflación, muy complejo. Uruguay está en niveles de inflación, yo diría que preocupantes, obviamente lejos de Argentina, pero también bastante más arriba que el resto de América Latina. Si uno se fija, Perú, Chile, Colombia, Brasil, andan inflaciones del 3%. Y todos estos gastos que está teniendo el Estado, ¿no? Para financiar la gran crisis sanitaria, ¿cómo se recupera después el dinero para el Estado? ¿Se va a endeudar? Lo que se hace a nivel, lo que se hizo en este tipo de crisis, que son solo comparables con una guerra mundial, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando uno analiza la historia, siempre se ha financiado con deuda, emisión de deuda. ¿Por qué? Porque la razón es muy simple. Uno no puede cobrar impuestos a algo que se está hundiendo, no hay sobre qué cobrar, y peor aún, pretender cobrar impuestos a la salida es la receta perfecta para frenar la recuperación. Esto que decimos de qué forma va a tener, que está ahora de moda, la B, la U, la L, cómo va a rebotar. Bueno, si ponemos más impuestos, olvídense de tener una recuperación, porque
lo primero que hay que tener claro a la hora de hablar de la salida, y de que ahora vuelvo a lo de la deuda, es el punto de partida ya era complicado, porque no había rentabilidad. Si todavía ponemos mayores impuestos, olvidémonos de que haya recuperación. Pero volviendo al punto de la deuda, así es como se tiene que financiar. Estamos pagando entre todos el cuidado de la salud de los uruguayos. Por eso, o sea, tiene sentido que se pague con un endeudamiento al mayor plazo posible, tirarlo para adelante. Uruguay tiene suerte, gracias a una política de mediano y largo plazo que ha tenido durante todos los gobiernos, de ser un buen pagador, ser alguien a nivel internacional con mucha reputación, tener una condición de acceso al financiamiento barato. Hoy Uruguay puede endeudarse, puede conseguir que le presten plata barata a nivel internacional y a nivel local. Los uruguayos tienen ahorros en los distintos lugares, en la bolsa de valores, en los distintos mercados, para prestarle al gobierno si fuera necesario. O sea, entonces Uruguay hoy no tiene una restricción que no le presten. Para que se entienda el punto, Argentina, por ejemplo, esto está en una situación de desesperación absoluta porque no tiene nadie que le preste. Además, está tratando en estos días de arreglar, de no caer nuevamente en default, que va a caer, no tiene cómo prestarse, y lo único que puede hacer entonces es emitir pesos argentinos que cada vez valen menos. Ya vieron lo que está ahora el peso el dólar en Argentina, y con un riesgo gigante de tener una hiperinflación como en el pasado en Argentina. Uruguay está en una situación mucho mejor, va a tener que endeudarse, se está endeudando y después va a haber que pagarlo. Y ahí es donde viene el punto de cómo vamos a pagar esa deuda en el futuro, pero cuánto. Y ahí podemos seguir hablando, pero va a depender de que la economía vuelva a crecer. Ahí es la clave para poder pagar la deuda. ¿Cómo puede afectar esta inflación en lo que son las negociaciones de los consejos de salario, por ejemplo? Directamente lo afecta, ¿no? Porque estamos hablando que el poder de compra del salario se ve resentido, o sea, puedo comprar menos cosas. Con lo que alcanza con ir al supermercado y uno cuando va a pagar se da cuenta que cada vez se paga más por menos, ¿no? Estamos en un momento complejo en la negociación colectiva porque se ha propuesto por parte del PIT-CNT postergar la negociación, mantener las condiciones actuales de los convenios vigentes, pero muchos de esos convenios vigentes implican una suba del salario por encima de la inflación, preestablecido en otros momentos, ¿no? Hace capaz que 2 o 3 años atrás, cuando la situación era totalmente distinta a la actual. Por lo tanto, hay que darse un baño de realidad, saber que estamos en una crisis profunda, inédita, y todos juntos asumir la responsabilidad para poder salir de la mejor manera posible. Ignacio, más allá del futuro, ¿no? Hablando de las políticas que se están llevando adelante para mantener la situación en la que estamos atravesando, el Frente Amplio propone un sueldo mínimo para personas informales, que son una de las más golpeadas en esta realidad. ¿Es posible eso? ¿Cómo se podría llevar adelante? Posible es. El tema es que sale mucha plata. Y la pregunta, acá el punto es... ¿Hay espalda? Bueno, hay muchas necesidades en este momento para atender. Entonces, el gobierno siempre obviamente va a tener que armar el paquete que crea más efectivo con la poca disponibilidad de recursos. Esto es así, esto es siempre. La sábana es siempre corta. Cuando uno se tapa la cabeza, los pies le quedan afuera en economía. Hay una restricción presupuestal fuerte, muy fuerte. El punto de partida, este gobierno asume con un déficit fiscal gigante, claro, de 5% del PBI. Para que se entienda, para que entienda la gente. Uruguay recauda 80 y gasta 100 todos los meses. O sea, hay 20 de 100 que no le alcanza y tiene que pedir prestado porque no le alcanza. Eso es donde el punto de partida. Entonces, la idea era hacer un recorte en ese sentido, pero esta situación lo impide. ¿Cuándo el gobierno uruguayo se prevé que va a poder justamente hacer ese recorte y llegar a ese 80-80? Sí. Ahí está de por medio una situación muy compleja que viene asociado con la pregunta anterior de la deuda, porque al fin y al cabo el recorte de gastos para que la situación fiscal y el déficit del gobierno mejore está asociado con una deuda que tiene el país que pagar, que es alta, ya era alta antes de empezar, antes de la irrupción del coronavirus, y va a crecer de forma significativa este año. Entonces el punto que uno tiene que mirar es, y ahí entra el grado inversor, ¿se acuerdan? Todo esto de las calificadoras, que este año nos han dado una especie de changüí a todo el mundo diciendo, bueno, este año no vamos a apretar porque es un año distinto, pero el año que viene vamos a ver. Porque en el fondo lo que hay que entender es qué hace una calificadora. Le dice a la gente, señores, ustedes le pueden prestar plata al Uruguay, a cualquier otro país, porque seguramente lo van a cobrar. Eso es lo que hace. Y ahora, cuando uno ve la dinámica de la deuda actual del Uruguay para los próximos años, si no se hace ese ajuste, y ahora ato con eso, si no se hace un ajuste de gastos,
No se se va a puede unos pagar. niveles muy difíciles de poder pagar por cualquier país. O sea, a magnitudes Claro. gigantescas. Ahora, y de ahorro no hablemos, porque el gobierno había dicho que antes del coronavirus iba a poder ahorrar 900 millones de dólares al año. El presidente todavía no ha dicho no lo vamos a hacer, quizá reformulemos. ¿Hay margen? Creo que hay márgenes porque, o sea, el Estado es gigantesco y hay áreas en donde hay lugar para ahorrar sacar, y seguro. pasar para otro. Hay que hacer una redistribución gigantesca de recursos. ¿Pero en el base a la funcionamiento nueva del necesidad. Estado lo permite? ¿El funcionamiento del Estado permite. uruguayo lo permite? No permite, o sea, hay que entrar en distintas... O sea, acá es una microcirugía lo que hay que hacer. Cada uno que conoce oficinas públicas, o sea, hay que entrar a la microoficina, a cada una de las reparticiones y darse cuenta que hay espacio, había espacio. Obviamente ahora hay nuevas necesidades de gastos vitales, concentradas en MIDES, concentradas en esos lugares Ahí estoy- fundamentales, pero hay otros espacios En donde del se puede Estado echar mano. sí. Ahora, de las reservas, ¿cuándo se tocan las reservas de un país? Las reservas sirven para sostener la fortaleza financiera que tiene el Uruguay. Justamente Uruguay tiene acceso Porque viste a que la gente dice, che, ¿por qué no toman las reservas para hacer esto? Pero lo primero hay otro? mucho que no son reservas. Sí. Es una plata que tiene guardada el Banco Central, que es de los bancos, que están obligados a poner lo que se llama encaje. El encaje. Están Pero- obligados. Pero viste que el encaje hoy de los bancos es importante, ¿no? Los bancos están con un encaje grande. Es más, les están pidiendo ahora que pueden bajar el encaje para poder prestar más. O sea que es una situación bastante particular la que los bancos estén sólidos. El día que los bancos, que se empiece a cortar lo que es la cadena de pagos, que eso es lo más complicado y eso es lo que, por lo menos yo es lo que le tengo más miedo, ¿no? Ahí sí se va a complicar, ¿no? Y la fortaleza de los bancos acá es crucial en eso, que tengan la guita suficiente para evitar corridas, Y evitar... poner el flujo de dinero en la calle. Entonces, esa reserva que se habla, que tiene un nombre confuso, porque en el fondo no es una reserva que tengamos para gastar, sino que es un respaldo que existe del sistema financiero y de lo que nos permite tener financiamiento y tener grado inversor. Entonces, no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, o sea, estabilidad financiera y no tener reservas. ¿Cómo se puede analizar el impacto al empleo, ¿no? ¿Cuál es el sector que desde el análisis económico ha sido más golpeado? Naturalmente hay sectores que han colapsado, que son hoteles, restaurantes, todo lo asociado con eventos. Eso directamente se ha paralizado, se ha frenado de golpe y lamentablemente también previo al coronavirus Ya nada mal. estaba muy mal, muy mal. El sector gastronómico estaba tremendamente complejo, los números ya no daban y lamentablemente el día de la nueva normalidad va a haber muchos que no van a poder volver. Sí, el golpe de gracia, ¿no? El coronavirus. Sí, estaba al borde del abismo así y fue un golpe. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar para mejor? Bueno, no sé. te Ahora, pero interrumpí. volviendo al Pará, empleo, sí, o sea, por eso dale. me parece muy importante. Sí. Nosotros estudiamos mucho ese tema porque se juntan en el empleo el hambre y las ganas de comer, o sea, porque se junta un problema económico serio de las empresas a la hora de volver y de recortar al máximo los presupuestos porque los números no dan, con el avance tecnológico y la automatización y la robotización, que es algo que hablamos hace años. Por lo menos en nuestro caso, en el IEM hicimos un estudio en el 2016 que decíamos que el 50%, la mitad de los puestos de trabajo en Uruguay podrían ser automatizables por la tecnología en la medida que siga avanzando. El coronavirus, si algo hizo, fue apretar el acelerador en la automatización porque todo el mundo se ha acostumbrado naturalmente a... O sea, que la vivir tecnología mostrando- puede reemplazar ya al lo ser está humano. haciendo, y entonces cuando uno analiza los puestos que están hoy en seguro de desempleo, lamentablemente hay un porcentaje ahí muy difícil de determinar, pero no me dieron a un tercio de esos, Que no vuelven. que no van a tener que volver porque ya se están haciendo de forma automática esos Claro. trabajos. Ah, por eso, en ese contexto todavía, porque va ligado a lo que te quería preguntar, es decir, el desempleo en el sector de las mujeres es más alto que el de los hombres, ¿no? Las jefas de hogar están siendo más resentidas por esto. ¿Qué medidas se pueden tomar para brindarles una recuperación del empleo? O sea, se perdieron muchos puestos de trabajo que probablemente no se recuperen muchas de ellas, ¿no? Sí. Las medidas ¿Qué puntuales... margen hay para generar empleo? Acá hay que pensar en medidas globales que necesita el país. Lo más importante para que se recupere el empleo es que vuelva la inversión al Uruguay, que las empresas vuelvan a invertir, vuelvan a llegar al país. Y para eso hay que hacer reformas profundas, pro crecimiento, a nivel
global, no dar subsidios puntuales, que puede funcionar por el momento, pero si no cambiamos las condiciones generales del país para que sea rentable, para que La vuelva planta inversión. es una condición importante, la inversión de la Por planta. ejemplo, reducir aspectos burocráticos a nivel general que son sobrecostos para las empresas que no tienen una razón de ser. Por ejemplo, mejorar la política de inserción internacional del país con acuerdos comerciales, mejorar la eficiencia de las empresas públicas para que bajen, las tarifas no suban. Hay una serie de reformas pendientes que el país tiene, que ustedes dirán, bueno, pero eso es de largo plazo. Sí, Hace años estamos. y bueno, con eso, estamos, pero si no lo hacemos, así estamos. No alcanza, según mi humilde opinión, parches para que haya de nuevo inversión y empleo sustentable. ¿Pero el gobierno está haciendo parches? El gobierno tiene una ley de urgente consideración planteada que genera una parte de esta agenda de reformas que tiene que llevar adelante el país, pero que es una puntita. Necesita mucho más que eso en materia de reformas. Se tiene que adaptar, por ejemplo, parte de la regulación laboral para hacerla más flexible. O sea, no tiene sentido el régimen de jornada laboral de 8 horas estricta por día de 1915. 1915 es esa ley. Imagínense lo que ha cambiado el mercado de trabajo. Si habrá que adaptar eso para poder hacerlo flexible a lo largo de la semana. Las categorías laborales que están establecidas en un convenio salarial donde te dice qué puede hacer y qué no puede hacer una persona. Hay toda una regulación que quedó arcaica y ahora más que nunca que hay que revisar para que las empresas puedan contratar. Hoy las empresas no quieren contratar. Este disparate que se habla de prohibir los despidos, o sea, es realmente la mejor forma de que la empresa no contrate. Lo que está sucediendo en Argentina. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, cómo, o sea, de alguna manera, cómo motivar la inversión, sobre todo privada, como una fuente laboral, cuando se le exige muchas veces a la empresa, digo, bueno, mayores exigencias o mayores aportes justamente por formar parte de un sector supuestamente menos vulnerable en comparación con las clases más bajas, ¿no? ¿Cómo conjugar eso? Un poco. Mientras no se mejoren las condiciones generales del país, estoy hablando en reformas globales que mejoren las condiciones en general para invertir. No podemos depender solo de inversiones puntuales en regímenes especiales como la de UPM, sino que el resto de los inversores necesitan condiciones similares a las que tiene UPM. Si no, no se genera. Nadie invierte para perder. Y el gobierno no puede estar subsidiando todo lo que hacen las empresas porque tampoco tienen los recursos. Por lo tanto, necesitamos, y esto es lo importante, es urgente, y el coronavirus lo hace más urgente aún, una agenda profunda de reformas para que vuelva la inversión al país y se cambien las condiciones del país, el nivel de productividad que hay en el país, que es muy bajo, y que es lo único que puede hacer sostener salarios de los niveles que hoy tenemos, que mejore la productividad. Crisis y oportunidad, ¿no? Ya hablaste un poco de cuáles pueden ser las oportunidades que nos da esta crisis, pero lo único que parece que tiene de bueno todos estos problemas económicos es la baja del petróleo. ¿Eso cómo favorece al Uruguay? Sí, ya está empezando a subir, lamentablemente. O sea, tuvo un pico de baja, estos días ya está empezando a subir porque se está anticipando una recuperación a nivel mundial. Por ejemplo, los que más demandan, los que compran petróleo son China y Europa. Y en la medida que China está recuperando, ya está empezando a comprar petróleo de nuevo. Europa está empezando a comprar de nuevo. Aumenta la demanda y nuevamente el precio del petróleo empieza a subir. Igual está en niveles de menos de 35, estaba a 70 el barril. Igual acá compramos como para todo el año, o sea que se supone que no va a subir el petróleo. Eso es bueno para esperar que no haya una suba de tarifas año de combustibles. Igual está carísimo, Ignacio. Igual está caro, igual está muy caro. Creo que ese es un problema de fondo que implica una reforma profunda de la forma en que se manejan y se gobiernan las empresas públicas, que es de vuelta impostergable. Se viene hablando hace mucho tiempo. Antes que asumiera el gobierno anterior, se hablaba de una reforma de las empresas públicas. Pasaron 5 años, no pasó nada. Ahora estamos ante un nuevo gobierno y la buena noticia, y esta es la buena noticia, los programas de los partidos que forman la coalición multicolor, los 5, si uno analiza los 5, más allá de la coalición, uno por uno, y son el 60% de los diputados y senadores que están hoy en el Parlamento, plantean reformas de las empresas públicas, plantean mayor apertura comercial, plantean reformas en la regulación laboral para adaptarlo a las empresas, plantean desregulación insólita en algunos sectores. Está establecido, por lo tanto, hoy la ciudadanía tiene la obligación de exigirle a los gobernantes lo que votaron en el Parlamento, que no pasaba hace 15 años. Sí, Martín, hace 15 años Ignacio, era diferente. Siempre lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Oyendo? No es lo mismo. Porque hoy hay un Parlamento votado por los uruguayos, que es mayoría, que tiene en los programas individuales de cada partido una agenda de reformas para que el país sea más productivo. Ahora hay que exigirle. Es la responsabilidad nuestra. Es la responsabilidad nuestra. Salir al que le votaste, exigirle lo que le Lo que pasa es que está somos escrito. una, Está escrito en los ciudadanía programas. bastante dormida en ese sentido. Totalmente. No exigimos. Tenemos que ir cerrando. Sí, pregunta concreta.
pensando en el ahora, ¿qué debería reactivarse? ¿Qué sector debería reactivarse en ese movimiento de perillas para que mejore la economía? ¿Cuál crees que debería ser prioridad? ¿O cuál falta? No, todo es prioridad. O sea, acá es crítico el timing de la educación. O sea, la vuelta a clases es un disparador fundamental. Creo que hay que concentrar toda la energía ahí para buscar la forma en que se pueda volver a clase, por lo menos en primaria y para abajo, porque eso, la pérdida de capital humano que está teniendo la generación actual y más todavía en los contextos desfavorables, tiene consecuencias gigantescas para el futuro de esas generaciones en el país. Ahí hay que buscar el ingenio máximo, obviamente asumiendo algunos riesgos, porque los riesgos van a estar, pero también hay que saber que el tenerlo paralizado está generando un daño gigantesco de largo plazo en los sectores más carenciados del país. Ignacio, muchas gracias por venir. Ha sido un placer, claro que sí.